El 13 de septiembre de 1974 era viernes y un día soleado en que el termómetro alcanzaría al mediodía los 23 grados. La Puerta del Sol de Madrid bullía con la intensidad de siempre. Una Puerta del Sol con una fisonomía diferente a la que presenta en la actualidad. Esa mañana, algunos de los que transitaban por ella tenían una cita que ni habían pretendido ni buscado. Solo unos pocos personajes estaban al corriente de que esa partera de la historia, como denominó Marx a la violencia, iba a hacer acto de presencia en una de sus bocacalles. Una partera que exigiría el sacrificio de inocentes para que a no tardar mucho cristalizase el mundo que esos terroristas habían soñado. En los kioscos de la plaza, casi como un presagio, se mostraba el ejemplar de blanco y negro con fecha del domingo 15, pero que había sido distribuido el jueves. En ese número se hablaba de un libro editado en Francia, mezcla de datos falsos y verdaderos, y firmado por un inexistente Julen Aguirre, que narraba el magnicidio del presidente del gobierno Carrero Blanco hacía ahora 9 meses, llevado a cabo por la banda terrorista ETA. El asesinato de Carrero, el 20 de diciembre de 1973, en el que también murieron su chofer José Luis Pérez y su escolta Juan Antonio Bueno, seguía envuelto en muchas incertidumbres sin resolver. Y así, por ejemplo, la policía no relacionaba para nada con él a Genoveva Forés, pieza clave de una red de apoyo a los etarras en Madrid. Pero ¿quién era Eva Forés? El año del magnicidio, Eva Forés tenía 45 años. Escritora y con algunos cursos de medicina, estaba casada desde hacía 18 años con el dramaturgo Alfonso Sastre. Tenían 3 hijos. Ambos se movían en los círculos de intelectuales antifranquistas de extrema izquierda de aquellos días y profesaban una gran admiración por el régimen revolucionario cubano y por los llamados movimientos de liberación. Desengañados de la política de no violencia que perseguía el Partido Comunista de España desde hacía tiempo, habían roto con esta organización clandestina y se habían ido aproximando a los círculos independentistas vascos desde 1970, el año en que se celebró el proceso de Burgos contra 16 etarras acusados de 3 asesinatos. A raíz de lo cual, y amén del tiempo que Eva dedicaba al llamado Comité de Solidaridad que ella creara entonces, la Casa del Matrimonio, en la calle Virgen de Nuria del barrio de la Concepción, se convirtió en un lugar de acogida para etarras que llegaban a Madrid. Unos etarras que conocían bien los alias de Eva: Vitia, la Tupamara o la Rubia. Técnicamente, como tal, ETA no la consideraba una miembro integral de la banda. Ahora bien, de facto era una miembro más y no una miembro cualquiera.
alguien destacado y la cabeza de su red de infraestructura en Madrid. Es una pieza muy importante. Además tenía una relación directa con jefes del Frente Militar, relación directa con Argala, con Esquerra, va directamente al País Vasco francés y habla con ellos. Tiene acceso a la cúpula, lo cual no tiene un militante de base. Eva Forest era una psicópata, ya está descrita, ¿no? Tenía delirio, varios delirios, delirio de grandezas, delirio revolucionario, y se consideraba a sí misma una gran escritora, y además una pensadora y una teórica de la revolución. Eduardo Sánchez Gatell era un joven estudiante en 1973. Hijo de Eduardo Sánchez y la poetisa Angelina Gatell, también intelectuales antifranquistas, y amigo íntimo de Juan, el hijo mayor de los Sastre, a los que conocía desde niño y en los que veía unos segundos padres, más arrojados que los suyos propios. Pasó el verano del 73, regresé a Madrid, me puse en contacto rápidamente con Juan, mi amigo del alma, llamé y Eva me dijo, vente a casa que tengo que hablar contigo. Y entonces Eva me dice lo siguiente: Juan se ha ido a Cuba a estudiar medicina, se ha ido a Cuba y no va a volver hasta que termine la carrera, pues por razones obvias, ¿no? No te lo habíamos dicho por razones también de clandestinidad. En esa misma conversación, esto duró media hora, contarme que Juan se había ido a Cuba y que iba a estudiar y que tenía que ser un cuadro y tal, ahí me propone entrar en un grupo armado. Y en esa misma reunión me propone entrar en un grupo que se suponía que se iba a llamar Frente Armado de Liberación, o para la liberación, bueno, pero FAL era la supuesta sigla. Y entonces, vamos, yo salí de su casa con el manual de la guerrilla urbana de Carlos Marighella en una mano y una pistola en una bolsa, que me dio para que ya fuera aprendiendo a montarla, desmontarla, asegurarla, cargarla y tal. Eva Forest, sobre el papel, crea un grupo nuevo y a la gente de su red les convence, son muy poquitos, que están haciendo un grupo nuevo revolucionario, incluso que tiene un brazo armado, un brazo estudiantil, un brazo obrero, pero luego es una pantomima. Realmente ese grupo subsiste en un papel, realmente solo hacen labores de infraestructura para ETA, no hacen labores propias como grupo. Pero la que realmente tiene la conexión entre esta red de apoyo y ETA es Eva Forest, todo pasa por ella. Entonces puede haber ayudantes suyos, colaboradores, que no estén seguros de que realmente estén sirviendo a ETA, o que tengan dudas. Al final lo descubren todos, pero muchos lo descubren demasiado tarde. Pero esa casa le reservaba al joven Eduardo otra sorpresa unos días después, cuando llegó a ella coincidiendo con el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende. Están dando las noticias y está ella escuchando la radio con Argala. Y ahí me lo presenta y ahí es donde tomamos un contacto que luego fue Argala y yo, Eva y a veces Alfonso, pues nos reunimos muy frecuentemente en esos 2 meses, entre septiembre mediados y el atentado contra Carrero, ¿no? Y ahí es donde escuché y donde empecé a ver la teorización que se hacía de lo que iba a ser esa lucha armada, ¿no? Que la intención clara, y sobre todo Alfonso era el que teorizaba eso, la intención clara era lograr una reacción represiva del régimen de tal calibre que dejara a los combatientes antifascistas que estuvieran por vías pacíficas y por lo tanto mucho más a flor de piel, ¿no? En las fábricas, los dejara fuera de juego y solamente los armados fueran los que hegemonizaran la izquierda a partir de ese momento. Yo creo que es según lo que se desprende de su personalidad, también una persona muy arrogante, muy egocéntrica, que despreciaba a los demás, que sí que se iraba el realmente puro y revolucionario era él, no con los demás. Lo que Eduardo no podía imaginarse era que se estaba preparando el atentado contra Carrero Blanco hasta que tuvo una primera sospecha aquella misma mañana del 20 de diciembre. Me pide que vaya a su casa por la mañana para darme unos documentos que yo tenía que ir al instituto a tramitar en relación a Juan. Tenía que ver con el expediente académico de Juan, que ya estaba en Cuba, o algo por el estilo. Y entonces cuando yo llegué, a las 9:30 me citó, ella estaba con la radio de la policía grabando el atentado.
En aquel momento yo ni siquiera sé que es un atentado, se escuchan voces, el presidente ya ha pasado, aquello famoso, ¿no? Tenía un magnetófono de cinta en el que lo estaba grabando y me hizo un gesto significativo, como diciendo algo gordo, pero bueno, me dio el documento y me fui al instituto, ¿no? Y luego, posteriormente a eso, ya en el primer trimestre del año 74, pues Eva presumía en alguna ocasión, contaba cómo había seguido a Carrero, había comulgado detrás de él, decía, con unas gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza, decía, como una señora burguesa, me acuerdo de esa frase. Con razón, el Partido Comunista venía advirtiendo desde hacía tiempo a sus militantes, entre ellos a los padres de Eduardo, acerca de esta pareja. Pero era tarde para los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes nos sentíamos arropados, algunos hijos de sindicalistas de Pegaso y yo mismo, pues ya estábamos muy próximos a ellos, ¿no? Lo que ninguno de esos jóvenes sabía, empezando por el mismo Eduardo, es que ese comando de los que veían como heroicos etarras no abandonó Madrid antes de que la policía pudiera cerrar las salidas de la capital, sino que fue escondido por Eva en un gran zulo, conocido como el Hogar o la Granja, que estuvo aquí, en el subsuelo de este local de una calle de Alcorcón. Un zulo de grandes dimensiones construido gracias a la pericia de un albañil vinculado a comisiones obreras, Antonio Durán, que también había captado Eva. Un zulo que se hizo para mantener a Carrero secuestrado, como fue el plan inicial de la banda, y en el que se almacenaban armas y material sanitario. Un zulo que el comando abandonaría cuando el cerco policial fue levantado sin lograr con aquel asesinato que el gobierno respondiera a su acción con una reacción desproporcionada. Sino que por el contrario, el nuevo presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, se planteara, después de deshacerse de los tecnócratas de Carrero, gente vinculada al Opus Dei y a la Asociación de Propagandistas Católicos, una tímida apertura. Hay presencia de otras familias, hay un cierto equilibrio, pero con mayor presencia de los reformistas. Y esto es curioso de Arias Navarro, ¿no? Que su espíritu de febrero, ¿no? El discurso que da al principio, anuncia ciertas reformas del régimen que parece que va a haber algún tipo de democratización muy moderada, muy pausada, que no cuestiona tampoco la dictadura, pero que va a ir más allá de lo que habían ido hasta ahora. Otro asunto que Eva no había compartido con casi nadie es que el comando que asesinó a Carrero durante los días que permaneció en Madrid, no sabemos si por indicación de ella o por casualidad, reparó en una cafetería situada en la pequeña calle del Correo, entre la Puerta del Sol y la Plaza de Pontejos, llamada Rolando. Una cafetería que estaba aquí, donde hoy existe un restaurante argentino, frente a la entrada de vehículos al patio de la entonces Dirección General de Seguridad, que frecuentaban asiduamente los inspectores y comisarios de las distintas brigadas y, en menor proporción, algunos policías del vecino cuartel de Zaragoza. Todavía en 1973 algunos se referían a esa cafetería por el nombre que tuvo cuando fue una famosa cervecería inaugurada en 1904, La Tropical. Según entrabas había una zona, más o menos la mitad del local, que era de mesas tipo cafetería. A la izquierda estaba la barra, que llegaba hasta el final del todo. En la parte de esa de detrás, que se dividía como con una celosía con plantas, era donde estaba el restaurante. Y entrando aquí a la derecha había unas escaleras para bajar a la cocina y era donde estaban los aseos. El propietario del nuevo establecimiento, Rolando Ramón, vivía en México y en ese año de 1973 decidió confiar la gestión del mismo a su sobrino, Antonio Carro, de 37 años, casado y con 3 hijas, natural de la localidad leonesa de Rioscuro de la Ciana. Muy cerquita de Villablino, que a lo mejor es más conocido. Un pueblito muy pequeño, en el que mis padres tenían negocios, un bar, una tienda de ultramarinos. Mi padre también al mismo tiempo trabajaba en la mina y allí vivíamos y de allí nos vinimos a Madrid. El traslado familiar fue gradual. Primero llegaron a Madrid Antonio, su hermana Florentina, viuda y con un hijo de 4 años, y la abuela Alsira.
venía dispuesto a convertir Rolando en un restaurante importante. Él trabajaba como uno más. Él era además el que se encargaba de ir todas las mañanas hasta el mercado central a hacer la compra de todos los productos que se iban a preparar para el restaurante. Luego ayudaba allí, él iba haciendo cajas, él estaba absolutamente implicado y trabajando allí como uno más. En el verano del 74, cuando vio que el negocio marchaba, Antonio hizo venir ya a su mujer, Severina, y a sus 3 hijas. Su hermana haría el turno de mañana como cajera y su mujer el de tarde. A su alrededor había conseguido crear un equipo que era más bien una segunda familia. El ambiente no era lo usual para aquella época, era un ambiente como muy selecto. Lo que hoy diríamos tenía los manteles de tela, las servilletas de tela. Yo sí recuerdo la cristalería. Estaban puestas, montaban las mesas siempre pues de 4 tenedores. Sí que se veía en el ambiente que era un poco más selecto. No era un bar, ni una taberna, ni un mesón. Era un restaurante, una cafetería, restaurante un poco con lujo, sí. Ese mismo verano del 74, en que la familia Carro se había reunido al completo, Eva Forés, acompañada del joven Eduardo, recibía en la plaza de Cibeles de Madrid a un comando de 3 etarras. Una Eva que no había cesado de viajar a Francia, entre otras cosas, para colaborar en ese libro, en el que, con muchas tergiversaciones para confundir a la policía, se contaba cómo había sido el atentado contra Carrero. Yo lo que diría es que es un texto que no es solo de un autor, es de varios autores. Eva Forés es uno de ellos, probablemente la que hace la versión más literaria, más cuidada, más definitiva, porque es la que tiene más tradición de autora, pero luego, desde luego, participan gente como Argalao, Pertur en su redacción. Los 3 etarras citados en Cibeles eran Juan Manuel Galarraga, alias Pocholo, Faustino Estanislao Herrera, alias Chapu, y José María Arruabarrena, alias Tanque. Eva tenía el plan de que distribuirlos a las casas donde iban a dormir, donde iban a vivir, que dejaran las armas, se las tenía que llevar uno de ellos, porque Eva no les permitía llevar armas en Madrid, y después nos íbamos a ir a cenar. Y los tíos dicen que no, dicen que quieren ver una película, que estaban poniendo una película que salía La Marieta. La ametralladora esta, su fusil este que usó ETA, ¿no? Que estaban estrenando ese modelo. Y nos fuimos al cine. Nos fuimos al cine a ver una película que se llama McHugh, detective no sé qué, de John Wayne. Una de tiros, pero de esas malísimas, espantosas. Y con Eva, los 3 etarras y yo, que no puede ser más ridícula, pero los tíos dando gritos en el cine de entusiasmo por el arma. Mira, la hostia y tal. El Tanque había estado a principios de año en Buenos Aires con los montoneros y los tupamaros adquiriendo conocimientos sobre fabricación de bombas. Y traía consigo un manual para la construcción de refugios que pusieron en práctica en varias casas, empezando por la del matrimonio Sastre, aunque el albañil Antonio Durán, artífice del Zulo de Alcorcón, no necesitaba de sus enseñanzas. Lo que sí está probado es que cuando en julio llega el comando de 3 etarras a Madrid a preparar los refugios en las casas de la gente, tienen otras 2 misiones. Una es matar a Alfredo Semprún, el periodista ABC, y la segunda es comprobar si el bar, la cafetería Rolando, es posible hacer un atentado dentro. Es decir, ese comando ya sabe que hay una cafetería y Eva Forés les acompaña a ese bar. El comando abandonó Madrid el 23 de julio sin haber conseguido de nuevo, pese a las vigilancias, encontrar y asesinar al periodista Semprún. Y decimos de nuevo porque ya habían existido otros intentos. Es más, la propia Eva Forés había buscado en vano esos datos a través de las conversaciones con su vecina Conchita, hermana del reportero. Y el 28 de agosto en San Sebastián, y tras un tiroteo con la Guardia Civil, eran detenidos Arruabarrena, el Tanque, y José Antonio Garmendia, el Tupa, portando sendas marietas. El Tanque llevaba encima una agenda con datos sobre operaciones de ETA, y en ella una anotación:
Rolando 215-245, por la que le preguntaron los agentes. Arrabarruena contó que era el alias de uno de sus superiores y las horas a las que podía llamarle por teléfono. Unos días después, y despreocupada por esa detención, Eva volvía a viajar al País Vasco francés y se entrevistaba con la cúpula de ETA, que había decidido, como venganza por esas detenciones, activar el plan contra la cafetería. Luego Eva regresó a Madrid y el día 4 de septiembre recibió de nuevo en Cibeles a una pareja francesa, Bernard Oyarzábal, 24 años, y María Lourdes Cristóbal, 21, adiestrados en el manejo de explosivos, que venían con 5.000 francos, un temporizador y varios kilos de dinamita goma EC, y también 1.000 tuercas de 2,5 centímetros de diámetro adquiridas en una ferretería como metralla para la bomba. Me dice que va a haber una acción en Madrid que va a ser mejor que lo de Carrero. Mejor que lo de Carrero. Y me lo vuelve a repetir 3 días antes del atentado y me dice que va a ser ese fin de semana. Bernard y María Lourdes visitarían al menos en un par de ocasiones la cafetería Rolando. Luego, el etarra viajaría a Francia para exponer su plan y obtener luz verde. Regresaría a Madrid con el visto bueno el día 9 y mientras esperaban su momento, aún encontrarían tiempo para hacer un poco de turismo e ir al cine, concretamente a ver Harry el Fuerte, todo un canto a la Magnum 44. Y al fin llega el día 13 en que, casualidades de la vida, el periodista Alfredo Semprún, que ETA intentara matar en julio, abandona Madrid con destino a América. Le envía lejos de España su periódico por razones de seguridad. A medida que avanza la mañana, algunos personajes van llegando a la Puerta del Sol. Como Antonio Alonso Palacín, 28 años, mecánico, nacido en Alhama de Aragón, Zaragoza, al que acompaña la mujer con la que se ha casado hace 6 días, María Jesús Arcos Tirado, 26 años, telefonista en Alhama, natural de Contamina, Zaragoza. Están de viaje para pasar su luna de miel en Málaga y se han detenido en Madrid. Irán a comer a Rolando. O Francisca Baeza Alarcón, 45 años, soltera, hija única, maestra en un colegio de Valdepeñas, Ciudad Real, a la que acompaña a su sobrina Maribel. Han venido a Madrid de compras. Irán a comer a Rolando. O Gerardo García Pérez, impresor, 43 años, casado, 3 hijos, que está citado con unos amigos. Irán a Rolando. O Luis Martínez Martín, 77 años, vallisoletano, jubilado, irá a Rolando. O Antonio Lobo Aguado, 55 años, ferroviario, nacido en Villanueva del Río, Sevilla, casado y con 3 hijos. Trabaja por la mañana en Renfe y por la tarde en un despacho de quinielas. Irá a tomar una cerveza a Rolando. O Baldomero Barral Fernández, 24 años, natural de La Coruña, y su esposa María Josefina Pérez Martínez, de 21 años, también de La Coruña, donde tienen una pastelería y en los que vamos a detenernos. Baldomero era hijo de una familia humilde y tenía 6 hermanos. Había empezado a trabajar en una panadería a los 14 años, pero su pasión era el boxeo, en el que llegaría a ser profesional. Era campeón gallego varias veces de peso ligero y bueno, aquí peleaba bastante bien, tenía aparte tenía un boxeo bastante que en América se veía y tal, pero aquí era un boxeo bastante de esgrima y más de esquiva que de pegar duro. Y entonces la gente pues le gustaba mucho cómo peleaba, casi siempre ganaba los puntos, efectivamente, porque era más técnico que otra cosa, era un boxeo bonito. Y claro, no le ganaron, tuvo unos 27 combates, victorias, tuvo un nulo y un KO que lo cogieron en frío. Estaba haciendo el servicio militar cuando se enamoró de Josefina, de 16 años,
cuyos padres habían emigrado a Londres y que vivía en una residencia en la que estudiaba. Era una niña muy, muy alegre, una persona que bueno, pese a las dificultades y tal, ella siempre estaba feliz, siempre estaba contenta. Baldo y María José se casaron en octubre de 1970 y un año después tuvieron su primer hijo, Monchito. Y luego la fortuna les sonrió con el premio de una quiniela que Baldo jugaba con amigos y hermanos, con la que adquirieron un piso y pusieron una confitería, Los Ángeles, y dejó el boxeo. Prefirió asentarse y vivir de lo que era su profesión también, aparte del boxeo. Le gustaba hacer pasteles, le gustaba más pastelería que panadería. Estaba mi madre cara al público. Ya te comento que era una persona muy alegre, muy aparte hay muchas nociones, muchas cosas que me cuentan los vecinos y demás, porque yo no los he conocido. Y me dicen que, por ejemplo, mi madre, cuando se acababa el día y sobraban pasteles, pues los repartía por allí a la gente. Este año de 1974 han tenido un segundo hijo, Merito. Y Baldo y María José han pensado que se merecen al fin una semana de vacaciones, de modo que la abuela emigrante viaja de Londres a Coruña para quedarse con los dos niños de 3 años y de 4 meses. Ella habría preferido ir a la capital inglesa, pero Baldo le ha convencido de que el destino sea Madrid, con alguna visita a los alrededores, Aranjuez, por ejemplo. Están alojados en el cercano hotel La Perla de Asturias e irán a comer a Rolando. En la cafetería Rolando hay una gran agitación desde las 2 para atender a la clientela que llega para almorzar. Es, junto al de los desayunos, el momento de más trajín. Antonio se desvive por lograr que un día más todo funcione a la perfección. Y uno de los camareros más activos es Manuel Llanos Gancedo, de 26 años, soltero, natural de Villar de Bildas, Asturias, aunque su familia se trasladó a la localidad leonesa de Villablino cuando tenía 6 años, al que muchos llaman Manolín. Yo lo recuerdo porque a nosotras nos tenían las nenas, nos llamaban las nenas, pues hoy van a venir las nenas a comer o van a venir las nenas a tomar algo. Y siempre con nosotras, súper cariñoso y bueno, una bellísima persona. Yo lo recuerdo, mi recuerdo es súper entrañable para con él y lo fiel que siempre estuvo con mi padre, codo con codo, para levantar el negocio. Eso sí lo recuerdo, mi padre le apreciaba muchísimo, muchísimo. Manolín, Ismael López, Francisco Mochales, Emilio Candil, todos de acá para allá bajo la batuta de Antonio y Florentina en la caja registradora que acaba de bajar al sótano para almorzar. Y en esa planta inferior, en la cocina, Santiago Gómez, Pinche, 16 años, María del Carmen Sabido, 19 años, que lava los platos, y el rey de los fogones, Francisco Gómez Vaquero, 31 años, casado y con 2 hijas. Con él, claro, teníamos menos relación porque nosotras abajo a la cocina no bajábamos nunca. Le conocíamos a él, pero más por lo que papá y mamá contaban de él, de lo contento que estaba papá con él, con su trabajo, lo buen cocinero que era. Mamá siempre lo recuerda de una manera extraordinaria. Concepción Pérez Paíno, madrileña, 62 años, soltera, funcionaria en el departamento de archivo de la DGS, baja desde su oficina situada en la 3ª planta de este inmueble de la calle Correo. Se adelanta a una compañera para coger mesa para ambas. La barra de Rolando está a reventar desde las 2. Clientes habituales, turistas, algún policía armado y varios inspectores y comisarios. Estos toman o comen algo normalmente, cuando no pueden ir a casa, en la cafetería que tiene la propia DGS, a la que familiarmente llaman La Pelos por la desmañada cabellera de su dueña. Pero Rolando es su lugar preferido para un café, un vino, una cerveza. Nos fijaremos en 2. Uno es el inspector de la Brigada de Información Marceliano Gutiérrez, de 24 años, natural del pueblo zamorano de Bretó,
Yo estuve precisamente en Vespa, estaba con otro compañero, estuvimos toda la mañana en Vespa, porque había un proceso bastante fuerte un conflicto laboral, en fin, y había ahí una huelga, y, en fin, y estuvimos todo el día, bueno, haciendo labores de inteligencia, y justo cuando terminé, el otro compañero dice, no sé qué me dijo, tengo algo, si no te importa, le das tú novedades al jefe, y tal. Entonces yo subí y pregunté, me encontré con Manuel Aparicio, que entonces hacía las labores un poco de secretario del grupo, hacía labor de secretario, escribía muy bien a máquina de escribir, y él hacía un poco de secretario en las diligencias. Y entonces pregunté por el jefe y dice, está abajo y tal. Entonces, bueno, pues dice, bueno, pues venga, bajamos. El otro es el inspector Félix Ayuso Pinel, de 54 años, casado y con 2 hijos, que toma una cerveza con un compañero que se va mañana de vacaciones. Mi padre era una persona muy alegre, muy positiva, le gustaba mucho cantar y muy trabajador, muy íntegro en todo, una persona muy religiosa también. Y tengo pues de él los mejores recuerdos porque me llevaba muy bien con él, era de esas personas que no te hacía falta ni hablar, ¿sabes? O sea, simplemente con mirarnos ya sabíamos lo que quería el otro. Era hijo de un cartero y de una cocinera que más tarde se hicieron porteros. Félix fue primero maestro, pero viendo que no podía vivir de ese sueldo, hizo las oposiciones a policía en las que consiguió el número 1. Hablaba inglés y francés, lo que le llevó a trabajar a Scotland Yard y compaginaba su empleo con el de contable. Más adelante pidió una excedencia para trabajar con los estadounidenses, pero ahora que ve acercarse la jubilación, ha vuelto a ingresar en el cuerpo. Al otro lado de una medianera de Rolando se encuentra el restaurante Tobogán, con acceso desde el número 1 de la calle Mayor. Tobogán fue uno de los primeros autoservicios que se abrieron en Madrid, y también está lleno este mediodía. En su interior hay unas 300 personas, mientras otras forman cola en la calle. Hace un momento han entrado en él 2 amigas de un grupo de 5 que han venido a Madrid para examinarse de algunas asignaturas de comercio. Una de esas 2 estudiantes es María Ángeles Rey Martínez, de 20 años, natural de Villada, Burgos, que reside en la capital burgalesa con sus abuelos. Y hacia Tobogán se encamina también por causa del azar Natividad Astudillo, que baja a la calle Montera, en cuyo número 32 trabaja en la tienda de cafés La Estrella. Natividad, de 29 años, soltera, natural de Horcajo, Montemayor, Salamanca, vive en San José de Valderas. Normalmente yo me iba a comer a mi casa, porque tenía tiempo suficiente para ir y venir. Y ese día ocurrió que había huelga, no sé qué había pasado, en los autobuses o en algo, y entonces no me fui a casa a comer. Salí y digo, me tomaré sobre todo a comprar el periódico, que como había huelga, pues quería mirar a ver qué ponía el periódico, que se ponía una persona mayor allí enfrente con los periódicos, y ese día no estaba, porque yo pensaba coger el periódico y tomarme un sándwich en una cafetería de al lado y venirme otra vez para el trabajo, y como no estaba, pues en vez de eso me fui a la Puerta del Sol. Natividad compra el periódico en el kiosco que hay entre Mayor y Arenal, y ya que está allí, entra a tomar algo a Tobogán. Se acerca la hora fatídica en la que las víctimas se encontrarán con la historia. Por la calle Preciados baja la pareja etarra a la que Eva Forés ha llevado en coche hasta Callao. Bernard porta un maletín negro con la bomba y María Lourdes una bolsa de tela. La pareja cruza la Puerta del Sol, entra en Rolando y se sienta a una mesa. Les atiende, como en otra ocasión, Manolín, lo que les pone nerviosos por si les reconoce. De modo que dejan la bomba bajo la mesa y con la excusa de que ella se marea, salen del local. Están citados con Eva para que les saque de la zona. A las 14:30, el temporizador llega a su fin.
La deflagración se expande por toda la planta. Rolando es un infierno en el que vuela la metralla y vuelan todos los enseres. El techo que separa el restaurante de una pensión se desploma. El suelo a la vez se hunde sobre la cocina y los aseos. La medianera que separa el local de tobogán revienta y la onda expansiva se abre paso por ese otro restaurante. Una inmensa e irrespirable polvareda se adueña de la zona. Yo estaba justo enfrente de la cafetera. Eso es un poco lo que sí recuerdo. Y a mí al principio, cuando da lugar a la explosión, pues en aquel momento el recuerdo que yo tenía es que yo sentí una descarga enorme. O sea, yo en aquel momento pensé que el camarero me había dado la mano y la otra mano la tenía en la cafetera. O sea, yo lo que sentí fue una descarga enorme de todo. Entonces, lo que nunca sé si, porque el techo se cayó, se cayó, lo que no sé si me hundí, porque también una parte del suelo también se bajó, el suelo tenía unos baños abajo. Yo sé que estaba como enterrado, ¿no? Si valga la expresión, y cómo salió. Aquello fue, obviamente, un mar de gritos, de chillidos, de alaridos, de todo, ¿no? Es decir, que hay un poco, cuando había un poquito de claridad, y es un poco entre el polvo, pues hacia ahí me dirigí, ¿no? Yo creo que salí por la ventana, tengo la sensación de que salí por la ventana, pues la puerta estaba llena de cascotes. Espontáneos, como el valiente agente Pedro Chicote que pasaba por allí y rescataría a unas 15 personas, policías, barrenderos, todo el mundo se afana en retirar los cascotes hasta que llegan los bomberos. Y comienza la evacuación de cadáveres y heridos, algunos de los cuales reciben una primera atención en el botiquín de la DGS que está en el patio. Deambula por allí también un sacerdote que administra la extremaunción. Coches particulares, de la policía, taxis, todo sirve para llevar a las docenas de heridos hasta los hospitales en tanto van llegando las ambulancias. Y a mí me llevaron con otros 2 o 3 más. Y justo en el camino, uno de ellos, precisamente una de las personas que iba, justo falleció. O sea, prácticamente se me apoyó y de hecho cuando llegué al hospital tenía todo el pecho manchado de sangre, y entonces me metieron rápidamente pensando que era mi sangre. La conmoción se apodera de Madrid y muy especialmente de los familiares que presumen que alguno de los suyos puede haber muerto o estar malherido. Eva Forés ha recogido a la pareja y la lleva hasta el Zulo de Alcorcón, el que se preparara en su día para mantener secuestrado a Carrero y que posteriormente utilizó aquel comando de ETA para estar escondido un tiempo. El sábado 14 hubo cierto caos respecto a las identidades y número de muertos y heridos. Pero todo indicaba que habían perdido la vida 11 personas, la última de ellas, ya en el hospital, Francisco Gómez, el cocinero de Rolando. Los otros, los 2 jóvenes matrimonios, Antonio Alonso y María Jesús Arcos, y Baldomero Barral y María Josefina Pérez. La maestra Francisca Baeza, el ferroviario Antonio Lobo, el agente comercial Luis Martínez, Manuel Llanos Gancedo, el camarero de Rolando, María Ángeles Rey, la estudiante que estaba comiendo en tobogán, y la funcionaria de la DGS, Concepción Pérez. Los heridos superaban los 70, entre ellos unos 11 policías, de los que el más grave era Félix Ayuso. Ese mismo sábado, Eva Forés viajó a Francia para informar a la cúpula de la organización, no sin dejar antes a Mariluz Fernández el encargo de cuidar de la pareja etarra escondida en el Zulo de Alcorcón. Mariluz, María Luisa Fernández Álvarez, de 24 años, era soltera, maestra y trabajaba como bibliotecaria en la Embajada de Cuba. A Eva la acompañaba en el coche María de los Ángeles Yáñez, hermana del político socialista, que conocería la finalidad del mismo ya en suelo francés.
atemorizada por verse implicada, no regresaría en años. Pero Eva no encontró la felicitación que esperaba. Ella es la que va a donde ETA a llevarse los laureles, ¿no?, del atentado. Y ella descubre que, al contrario de lo que ella pensaba, no es felicitada, sino que la ETA tiene bastantes dudas de reivindicarlo o no, ¿no? Ya le crea cierto malestar, pero bueno, ella se vuelve, mantiene que ha sido un atentado importantísimo, que todos los muertos son policías, que los periódicos están mintiendo y que hay que reivindicarlo. Poco a poco las familias de los heridos se iban relacionando con el horror. Las UBIs estaban dispuestas, como estaban todas seguidas, pero tenían una ventanita desde la cual la familia podía verle. Y entonces el verle postrado en la cama, así medio tapadito con una sábana, con la cara era negra, una auténtica costra, llena de gasas por todos los agujeros, la nariz, los oídos, con el tubo y quemado. Tenía toda una parte del cuerpo quemada, nunca les volvió a salir el pelo. Decíamos, papi, te hicieron la depilación gratuita. Y el verle allí y el verle dentro de su respiración hacía como hipos. Y él luego nos contaba que lloraba, porque él veía que no veía. Y cuando la vi, Dios mío, según abro la puerta, yo quiero decirme que no tiene nada. Decirme que no tiene nada, si parecía un monstruo. Tenía una cicatriz, una serie de puntos, la cabeza la tenía así. Bueno, si no me di un patatús en aquel momento fue casi de milagro. Me dejaron pasar a verle y bueno, fue dantesco, es de esas cosas que no olvidas en la vida. Tenía un ojo salido de la cara, bueno, algo difícil de olvidar. Y lo que sí que le pregunté, le dije, si me reconoces, si sabes quién soy, apriétame la mano, y me la apretó, ¿sabes? Y luego él, con su media lengua y tal, me dijo que nunca había perdido el conocimiento. Se había enterado de todo. Ojalá lo hubiera perdido. Sí, fue terrible. Desde el primer momento la policía descartó la autoría del FRAP o de algún grupo anarquista y centró sus investigaciones en el Frente Militar de ETA. Es más, llegó a señalar a Juan Manuel Galarraga, alias Pocholo, y ofreció, cosa inédita, 1 millón de pesetas por cualquier información sobre él. El etarra, que estaba en Francia, se presentó inmediatamente a las autoridades del país vecino para demostrar que no se había movido últimamente de allí. Y entonces fue cuando alguien en la Guardia Civil de San Sebastián recordó aquella anotación del tanque, Rolando 215-245, y se la facilitó a la policía. Pese a su frágil situación, el Tupa y el tanque fueron trasladados rápidamente desde San Sebastián a la capital. El tanque delató a Eva Forés, que el lunes estaba ya en Madrid, y reconoció a Antonio Durar en un catálogo de albañiles fichados. Yo tenía un examen en la universidad, me fui el lunes a examinarme y quedé, no me acuerdo, la 1 de la tarde serían, en el bar de abajo de su casa de Eva, en el Parque de la Concepción, con Eva. Cuando estoy llegando, me encuentro con Eva, estaba con otra chica que pasaba máquina escritos de Alfonso y tal, la compañera del instituto. Ya había claramente policía, yo vi a 3 allí en una mesa que eran, los sociales eran inconfundibles, ¿no? Con el atuendo aquel que llevaban y tal. Y entonces Eva, delante de ellos, más cerca de ellos que de mí, desde allí, desde varios metros, me grita: ¿has visto, Eduardo? En el corazón del régimen. Está celebrando el atentado y está haciéndolo delante de la poli. Así de claro, ¿eh? La chica, la secretaria de Alfonso, se pone nerviosa, se va a casa, le dice: Eva, que hay policías. Eva se ríe de ella, me hace subir a casa, entramos en la vivienda, me empieza a decir que ha sido pues parecido a lo que cuenta Lidia en la cárcel, una acción revolucionaria, que tal. Yo no daba crédito, que todos los muertos eran policías, y estaba de obras, la puerta de la calle estaba abierta, por lo tanto nadie tenía que llamar, ¿no? Estaba la puerta abierta, había albañiles.
Y yo no podía más, me estaba derrumbando, y me dirigí a ella y le dije, pero Eva, así en una actitud, y no llegué a decir más porque me pusieron las pistolas en la espalda, la policía, arriba las manos, contra la pared, tal, y ya está. Se la llevaron a ella, a mí no. Con los datos aportados por Eva, que empezó delatando a los que no formaban parte de su red, la policía practicó 7 detenciones. El piloto de Iberia, Bernardo Badel, y su mujer Carmen Nadal, en cuya casa de Avenida de América se había construido un pequeño refugio y se habían alojado terroristas. La actriz Maripaz Ballesteros y su marido, el director Vicente Sainz de la Peña, en cuyo domicilio de Fernando VI habían construido otro refugio y donde también había dormido Pocholo. Y la escritora y abogada Lidia Falcón y su esposo, el escritor Eliseo Bayo, en cuya casa de la Cuesta de San Vicente, recién adquirida en Madrid, se había construido otro refugio y sin su conocimiento, ya que vivían en Barcelona, también habían pernoctado etarras. Y junto a las 3 parejas, a Antonio Durán, detenido en su casa de la avenida de Lisboa de Alcorcón, pero que había construido, ese sí, un importante refugio en su casita baja de la calle Alfambra, que estuvo aquí hasta que hace muy poco fue derribada. Algunos, como Antonio Durán y Lidia Falcón, fueron torturados durante su estancia en la DGS. Pero Eva Forés había complicado aún más las cosas. Cuando Eva Forés es detenida, en el primer interrogatorio, cuando la policía le dice de qué grupo es, ella dice que es militante del PC. Soy militante del Partido Comunista. Claro, la policía, que hasta ese momento creía que la bomba la había puesto ETA, de repente aparece otro elemento del Partido Comunista. Y durante un tiempo se considera que el Partido Comunista y ETA han actuado en conjunción. Y eso es todo por Eva Forés, por una mentira, porque ella no era militante del PC. Entonces, cabe suponer que Eva Forés miente es profeso, no sabemos si para despistar a la policía o para provocar que la represión caiga sobre el PC. El Partido Comunista, que desconfiaba desde hacía tiempo de Forés y Sastre, este último en paradero desconocido, dio orden de que ninguno de sus abogados defendiera a los acusados. Poco a poco, sin embargo, se fue organizando una defensa en la que fue capital la petición de Raúl Morodo, miembro del Partido Socialista Popular, algunos de sus amigos, como Ventura Pérez Mariño, que defendería a Maripaz Ballesteros, y Enrique Gimbernaz, que defendería a Vicente Sainz de la Peña, mientras el propio Morodo se encargaba de la defensa de Eva Forés, a la que conocía, y al que pronto ella cambiaría por Juan María Vandrés, conocido defensor de etarras. Para mí los comunistas no eran gente violenta, digo los comunistas eurocomunistas, y por tanto nunca pensé que eso hubiera sido algo del Partido Comunista, porque yo conocía a los comunistas. Entonces yo creo que hizo muy bien el Partido Comunista en decir nosotros con la violencia no tenemos nada que hacer. Desde el punto de vista político me pareció una buena idea que el Partido Comunista dijera no somos nosotros. Aparte, en aquella época el comunismo pues estaba totalmente como diablos, como demonios, y entonces sí que la propaganda franquista podía decir estos han sido los malos de los comunistas. El día 20 de septiembre, ante el sesgo del caso, Mariluz Fernández sacó a la pareja terrorista del Zulo de Alcorcón y la acompañó hasta la estación para que cogieran un tren hacia Barcelona y desde allí huyeran a Francia. Antes de que terminara el mes de septiembre, la policía, gracias a las confesiones de Eva, que las había ido graduando para amparar a los etarras, practicaría otras detenciones, como la de la propia Mariluz, sus padres y hermano, la mujer de Antonio Durán o Rosalía López, amiga de Forés, y tendría ya un retrato robot de la pareja francesa. A la mujer, alias la Pompadour, la identificaron enseguida, no así a su compañero Bernard, con el que inicialmente hubo algunas confusiones. Y los agentes encontraron unos nuevos zulos, en otra casa de Eva Forés, en la calle Virgen del Val, y finalmente el gran zulo de la calle Hogar 68 de Alcorcón, donde aún había huellas de la reciente permanencia de la pareja francesa y que les permitiría vincular el atentado de la calle del Correo con el de Carrero Blanco.
El día 29 de aquel mes de septiembre falleció la 12ª víctima mortal, Gerardo García Pérez, al que ya se le había amputado una pierna. Porque el dolor de los heridos, que irían siendo invisibilizados, seguía su curso. Seguiría durante mucho tiempo. Estaba destrozada aquí con todo esto partido, la mandíbula partida, toda la cara, la mano quemada, el pie, cada vez iban viendo una cosa nueva, pero tampoco yo sabía qué había pasado, ni nadie me contaba qué había. Yo pensaba que era un sueño y que me iba a despertar y que ya está. Total, que ya la operaron de la mandíbula. La boca se le iba cerrando, se le iba cerrando, se le iba cerrando, y ahora la abre un poquito, bueno, después de la operación, pero no llegó a su estado natural, no. Se le cayó una viga de hierro en el cerebro, se le cayó en la parte izquierda, y como él era diestro, pues tuvo pérdida de masa encefálica y tal, y le operó el doctor Varela de Seijas, me parece que se llamaba o algo así, ahí en la Cruz Roja de Reina Victoria. Y bueno, de momento tuvo que empezar, pues como los niños pequeños, a la M con la A, porque el lenguaje se le fue del todo. Y recuerdo que le mandaban a hacer construcciones de estos de papel, de casitas, de iglesias y tal, para coger movimiento en las manos y eso. Y luego ya cuando empezó a hablar algo, pues recuerdo que mezclaba el español con el inglés, con el francés, y así nos enterábamos, sí. Fue horrible. Empezaron a dar ataques de epilepsia. Yo al final lo más grave que tenía eran los oídos, los tímpanos, me destrozaban los tímpanos, y tenía toda la cara que parecía un ecehumo, o sea, a mí me saltaron muchos cristales, tenía toda la cara llena de cristalitos. Luego un amigo que era enfermero, pues todas las tardes iba por casa y con unas pinzas sacando los cristalitos y tal. La desinformación y la rumorología hicieron también su trabajo en aquellos días. Por un lado, el servicio secreto, el SECET, decidió apuntalar la complicidad del Partido Comunista en el asunto y fabricó unos diarios manuscritos de Argala en los que se mencionaba esa vinculación. Es un documento fantasioso que evidentemente uno que lo lee, que tenga idea, se da cuenta de que es falso, que no se sostiene, y que corresponde a lo que llamaríamos claramente una intoxicación, ¿no? Intentar emponzoñar al PC, crear distensiones, crear problemas entre la propia oposición antifranquista, hablando de una alianza que a todas luces era falsa. Incluso el propio Argala sale a decir que no son sus diarios. Mientras, la rumorología se alimentaba con la idea de que el atentado había podido estar preparado por el propio gobierno o haber sido cometido por alguna organización de extrema derecha, española o extranjera, a partir del momento en el que el FRAP, que ya había negado su autoría, se lo atribuyera a la italiana Ordine Nuovo. Y al fin, en medio de unas grandes tensiones en ETA que venían desde hacía tiempo, entre el frente militar y los otros frentes, que no estaban a favor de los atentados indiscriminados que éste estaba llevando a cabo, la organización terrorista vasca, que se extinguiría poco después, decidió no reivindicar la acción de la calle del Correo. Por eso hay tres comunicados de ETA, uno muy ambiguo, otro ya que no sé claramente se dice que no, y el tercero que no solo que se dice que no han sido ellos, sino que se echa la culpa a la extrema derecha, que es ya el acabose. La policía había seguido interrogando gente y practicando detenciones, como la del joven Eduardo Sánchez Gatell, e incluso Alfonso Sastre, previo un pacto que desconocemos, decidió entregarse. A medida que corría el tiempo, las víctimas, en general atemorizadas, habían entrado ya en el olvido y, lo que es peor, empezaban a ocultar su condición. Totalmente sin oído, estaba, bueno, pues obviamente, pues bueno, la situación era bastante complicada, y luego a nivel anímico y personal y familiar, mi mujer está embarazada de 3 meses en ese momento.
Entonces, pues bueno, la situación fue bastante crítica, muy crítica en todos los sentidos. Mi hermano al principio lo pasó muy mal porque recibía llamadas de ETA amenazándole, diciéndole que le iban a matar, que el siguiente vas a ser tú. Lo pasó muy mal, sí. Hasta que dejaron de llamarle, no sé por qué, se cansarían. Pues por ejemplo, dormir muy poco. Ya lo he ido recuperando, entrar en sitios cerrados, eso no me resulta muy agradable. No podía subir al metro, porque el primer día que subí al metro cuando me incorporé a trabajar y subí al metro, si no abren la puerta en la siguiente estación, me muero allí, del metro. En el autobús no, yo había ido en el autobús y había ido bien, pero ¿y qué pasaba? Pues que yo me iba ya todos los días andando desde la Plaza España hasta la calle de la Montera, para no tener que entrar en el metro. Yo sí recuerdo cuando a mi padre le dan el alta y vuelve a casa y se mete en la cama. Su condición no debía de estar muy bien cuando seguía a un hombre postrado en una cama y sin poder hacer ninguna actividad. Había perdido prácticamente la visión, un ojo entero, y en el otro le había quedado, me parece que era un 25% de visión, con unos dolores de cabeza constantes, pitidos en los oídos constantes. Su situación no era buena y no debía de haber dinero ni debía de nadie haberles ayudado, porque en esa época mi madre empezó a tejer jerseys por la noche en casa. Durante el día se ocupaba de mi padre, se ocupaba de nosotras y por la noche tejía. Esa imagen jamás se lo perdonaré a las personas responsables. Y enseguida mi padre dijo, esto es lo que tenemos, con esto tenemos que vivir y tenemos que salir, y opciones, que también el pobre. La única opción que tuvo fue vender cupones de los ciegos en la calle. Esa fue su única forma de mantener a su familia. Los verdaderos héroes fueron efectivamente mi abuelo y mi abuela. Mi abuela, la fuerza que tuvo fue espectacular, porque yo aún no entiendo de dónde sacó la fuerza, no entiendo cómo ha podido transmitirnos las cosas que nos ha transmitido. Siempre pendiente de lo que podía llegar de Londres. Mi abuelo nunca le he oído decir nada, nunca le he oído decir absolutamente ningún tipo de queja, ningún tipo de nada. Mi abuelo trabajaba y trabajaba como un inmigrante, que era un inmigrante, y mandaba lo que podía. Había veces que mandaba, había veces que no mandaba, había meses que mandaba más, había meses que mandaba menos. Entonces, eso provoca una ansiedad terrible, ¿no? Que sumado a que te han asesinado a tu hija pequeña, ¿vale? Y que ves a un niño de 4 meses y otro de 3 años, ¿cómo le explicas que sus padres han sido asesinados? Mi padre toda la vida tuvo el temor de que fueran a casa a rematarle, toda la vida, sin ser él nadie por el que los etarras dijeran, vamos a ir a por él. No tenía ningún fundamento el ir a por él. Pues él vivió toda su vida, 50 años, con el temor de que fueran a casa a rematarle. Poco a poco, una vez abandonaron su periodo de incomunicación, que en el caso de Mariluz llegaría a ser de 3 meses, los hombres encausados fueron concentrados en la cárcel de Carabanchel y las mujeres en la cárcel de Yeserías, donde desde el primer encuentro se desató una gran tensión entre Eva Forés y Lidia Falcón. Cuando sale de la incomunicación, de pronto, estábamos comiendo en el comedor, la vemos aparecer. Claro, por fin, ¿no? Sabíamos que estaba encerrada en una celda,
no habíamos podido comunicarnos con ella, pero había pasado o quizá 2 meses desde la detención. Y entonces entra con un tono de arrogancia, de satisfacción. Bueno, ¿qué os puedo decir? Juana de Arco después de la primera batalla, ¿no? Después, era la heroína del mundo en aquel momento. Entra y lo primero que dice, ni hola, ni cómo estáis, ni ay, dadme un abrazo, ¿no? Dice, este es el acto revolucionario más importante que se ha hecho después de la guerra civil. Pero más allá de aquella demostración narcisista, su estrategia iría cambiando. En primer lugar, por la ya comentada no reivindicación de ETA, y en segundo lugar, porque Forés había decidido, como ya dijimos, que su letrado fuese Juan María Vandrés, lo que de alguna manera significaba vincularse a la organización terrorista. La mayoría de los abogados habían optado por tratar de lograr que sus defendidos pasaran de la jurisdicción militar a la jurisdicción del Tribunal de Orden Público, planteando una defensa simplemente técnica al margen del atentado, basándose en que haber hecho un zulo o haber dado alojamiento a un etarra podía ser asociación ilícita, pero no terrorismo. El delito de colaboración con banda armada no estaba aún tipificado. Mientras, los abogados abertzales que se habían incorporado perseguían un proceso general contra el franquismo, negando toda culpabilidad de sus defendidos, como recuerda Enrique Gimbernat de una de las pocas reuniones de todos los letrados en un hotel de la calle Alcalá. Bueno, hay un abogado que es el que dice, bueno, hay que decir que es la extrema derecha. Y ese abogado nos dice ahí en una reunión de abogados, de bueno, es que claro, cuando mataron a Carrero Blanco, pues todos os pusisteis muy contentos. Entonces, yo no, pero no dije nada. Dice, pero claro, cuando se van por ahí con bombas, pues pueden pasar estas cosas. Pero hay que decir que ha sido la extrema derecha. Y es cuando yo ya tengo conciencia, como abogado, de que, bueno, en efecto, la calle del Correo ha sido pues una cosa que han sido ellos los que la han llevado a cabo. O como recuerda Eduardo Sánchez, que le planteó como una condición para asumir su defensa el abogado Juan Lozano. Me fui a escondidas hasta donde estaba Alfonso. No fue mucha cosa, pero para mí fue como hacer algo que me daba mucho miedo hacer, porque había que esconderse para llegar hasta la otra galería y tal. Y le hice llamar, llegué a un rastrillo, bajó Alfonso con un poncho y tal. Yo tenía 19 años y le dije, Alfonso, me ha planteado mi abogado que si vamos a hacer un juicio técnico o un juicio político. Me miró de arriba abajo y me dijo, Eduardo, yo creía que tú eras un revolucionario. Se dio la vuelta y se marchó. Intelectuales españoles y extranjeros empezaron a firmar manifiestos a favor de los detenidos, como víctimas inocentes de la dictadura. Claro, tiene mucho que ver que ETA no reivindique el atentado. Si ETA lo hubiese reivindicado, quizás hubiese sido diferente, pero como ETA se calla, esa versión pues se da por válida. ETA no puede mentir, porque es un grupo que lucha contra Franco, ¿no? Y por tanto, vamos a creerle. En Yeserías, el discurso de Eva Forés era ya otro bien distinto al del principio. Pasa a convertirse de una guerrillera, entre comillas, a una víctima inocente. Es decir, el franquismo me ha detenido, esto es una farsa, esto es un juicio ejemplarizante contra mí y vamos a intentar hacer de este juicio un nuevo proceso de Burgos, un nuevo proceso de la Moncada. Vamos a hacer un juicio político al final del franquismo para poner al franquismo contra las cuerdas, ¿no? Hacia mayo de 1975, sin embargo, Lidia Falcón elaboró un pormenorizado documento en el que reconstruía lo sucedido y ponía en entredicho el relato dominante. Un documento que llegó a manos de muchos partidos e incluso entró en la cárcel de Carabanchel para que los encausados pudieran leerlo. Se podía cortar aquello con un cuchillo el ambiente. Y cuando se terminó de leer el documento, en el que se contaba con nombres falsos, pero evidentes todos, se contaba lo que había ocurrido. Se contaba muy desde la perspectiva de la cárcel, porque ellas no conocían otra cosa, no podían contar como yo hubiera podido contar lo que había ocurrido, la celebración de Eva fuera, de eso no. ¿Y qué ocurrió? Pues que Alfonso se levantó
y dijo: esto parece escrito por la policía. En mayo de 1975 la jurisdicción militar se inhibió del caso de la calle del Correo en favor del Tribunal de Orden Público. Y se fueron sucediendo las excarcelaciones de aquellos no acusados de participar directamente en ese atentado y el de Carrero. Alfonso Sastre, Lidia Falcón, Eliseo Bayo, Bernardo Badel, Carmen Nadal, Maripaz Ballesteros, Eduardo Sánchez Gatell, ya en 1976. Franco había muerto en noviembre de 1975 y los indultos y las amnistías parciales les fueron alcanzando a todos poco a poco. Es una operación excepcional cuando hay un cambio de régimen y cuando realmente lo que se quiere hacer es olvidar ese régimen que se repudia y vamos a empezar de nuevo. Claro, lo que nunca pensamos es que a los etarras les iban a poner en libertad y al día siguiente iban a seguir matando. Pensábamos que si se les perdonaba, pues iban a estar de acuerdo en una transición pacífica. No estuvieron nunca de acuerdo en una transición pacífica, sino que para ellos la transición fue la continuación del franquismo al que había que combatir con bombas. Los últimos de los presos en ser excarcelados, Mariluz Fernández y Eva Forés, que atribuiría su liberación a una victoria del pueblo y negaría todos los hechos que se le habían imputado. Hacía 5 meses que había fallecido, tras más de 2 años de agonía, el inspector Félix Ayuso, la víctima mortal número 13 del atentado de la calle del Correo. Estaba en la cama con mi madre y le dijo me voy y tuvo un derrame cerebral y murió allí, murió en su casa. Él quería morir en su casa. Eva Forés y Alfonso Sastre se mudaron de Madrid a Fuenterrabía, donde vivieron hasta su muerte, en 2007 y en 2021 respectivamente, vinculados desde el primer momento a las marcas políticas de ETA. El atentado se sumió en el olvido hasta que en 1981 Lidia Falcón publicó un libro que desvelaba lo acontecido, después de que en su día se silenciara su primer documento y que le acarreó muchos problemas personales. Como unos años después, ya 2 o 3 años después, en Puerto Rico, que estaba dando unas clases, estaba Juan Goiti solo, y que quisieron hacer un debate o una mesa redonda con él y conmigo, y él dijo que conmigo no se sentaba, porque yo había criticado a ETA como si a ETA se la pudiera defender. Porque la izquierda estaba enamorada de ETA, ¿eh? Una parte, por lo menos, importante. Aisladas, preteridas, abandonadas a su suerte, todas las víctimas del terrorismo se habían ido adentrando en una invisibilidad de la que poco a poco les fueron sacando las asociaciones que nacían con ese propósito. Pero esa invisibilidad, a qué negarlo, fue mayor para las víctimas del atentado de la calle del Correo. Su historia es de las más olvidadas que hay porque les toca, primero, es el final del franquismo y por tanto la ETA que mata durante el franquismo tiene una imagen pública, por desgracia, diferente a la que actúa posteriormente, y luego porque la amnistía corta el proceso judicial, se suelta a los colaboradores de los etarras, a los autores materiales ni siquiera son detenidos y por tanto no hay ni sentencia ni condena, caen en el olvido. Una injusticia que no empezó a cambiar para todas ellas hasta que en octubre de 1999 se aprobó la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, preámbulo del primer gran reconocimiento solemne que se les tributó en el Congreso de los Diputados en el año 2000. Finalmente, en 2018, 44 años después de la masacre, ETA admitió su autoría. Bernardo Oyarzábal y María Lourdes Cristóbal, a los que el gobierno francés nunca quiso extraditar y que se beneficiaron también de aquella amnistía, vivían en la localidad francesa de Erauritz. Hoy siguen residiendo allí, tienen hijos y nietos, y nunca han querido conceder una entrevista sobre aquellos hechos.
Antonio Alonso Palacín, María Jesús Arcos Tirado, Baldomero Barral Fernández, María Josefina Pérez Martínez, Francisca Baeza Alarcón, Francisco Gómez Vaquero, Antonio Lobo Aguado, Manuel Llanos Gancedo, Luis Martínez Martín, Concepción Pérez Paíno, María Ángeles Rey Martínez, Gerardo García Pérez, Félix Ayuso Pinel. No se ve el hombre, vense las heridas. Del cuerpo muerto nacen escarmientos. Tú los quieres crecer si los olvidas.